Aleluya, gloria a Dios. Qué hermoso es habitar en la presencia de nuestro Dios. Mi hermano, hoy en esta hora le invito a que nos pongamos de pie y demos lectura a la palabra de Dios. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 12. Y hermano, si usted está listo, ayúdeme dando un gloria a Dios. El texto está aquí enfrente, pero abramos la palabra de Dios, hermanos, y veamos este texto que hemos estado leyendo a través de este serial que el hermano nos ha estado compartiendo, que se ha estado veniendo hablando. Si usted está listo, de un gloria a Dios para saber que usted está listo y darle lectura. ¿Está listo? Dice la palabra de Dios, lo escucho, hermano, ayúdeme a darle lectura bien fuerte. ¿Qué dice? Gloria a Dios, a voces. Permítame leérselo yo una vez más. Dice la palabra de Dios: de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Aleluya. Incline su rostro y ayúdeme a orar. Padre celestial, Dios bueno de toda gracia, hoy en esta hora, maravilloso Dios, estamos delante de tu divina presencia, Señor. Hemos adorado, Señor, hemos bendecido tu nombre, bendito Dios. Pero hoy también, Señor, queremos escuchar tu voz. Hoy, Señor, queremos oír lo que tú tienes para nosotros, Señor. Prepara nuestro corazón, Señor. Tu palabra es una semilla que germina, maravilloso Dios. Hoy nuestro corazón, Señor, que sea esa tierra fértil, maravilloso Dios, donde sea depositada, Señor, la semilla y dé su fruto, Señor, a su tiempo, maravilloso Dios eterno. Gracias te damos hoy en esta hora, porque tú, maravilloso Dios, te manifiestas de una hermosa manera, Señor, a través de la alabanza. Pero también, Señor, sabemos que tú tienes un propósito, Señor, porque tu palabra, Señor, hoy hablará a nuestra vida y a nuestro corazón. Te doy gracias hoy en esta hora, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús, nuestro amado y bendito Salvador. Amén, aleluya. Mi hermano, tome asiento hoy en esta tarde, en esta noche ya. Hermano, dice la palabra de Dios, este texto hermoso que leímos hace un momento, dice la palabra de Dios: de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, ¿qué dice? Él las hará también, y aún mayores las hará, dice, porque yo voy al Padre. Aleluya, hermanos. Hemos estado hablando, hermanos, de los hábitos de Jesús. Estamos conociendo la forma de vivir de Él, porque cada uno de los que estamos aquí, hermanos, queremos ser imitadores de Cristo, ¿es cierto? Cada uno de los que venimos hasta este lugar queremos ser imitadores de Jesús. Jesús, el modelo a seguir. Y hoy queremos, hermanos, ver el hábito de usar las Escrituras. ¿Cuál es el tema de hoy? El hábito de usar las Escrituras. Jesús, hermanos, nos mostró cómo usar correctamente las Escrituras. ¿Trae su palabra? Jesús nos mostró cómo usar correctamente las Escrituras. Jesús conocía, hermano, las Escrituras y las usó para saber guiar su vida, su ministerio. El hábito de Jesús, hermanos, de usar las Escrituras nos guía a nosotros a estudiarla, a poder aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas, a nuestras situaciones diarias, a nuestro diario vivir. Si hoy vemos en la palabra de Dios, podemos ver cómo Jesús aplicaba la palabra, hermanos, en medio de la tentación, en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, en nuestros triunfos, en cualquier situación, hermanos. Nosotros hoy debemos de tomar este ejemplo precioso. En cualquier situación, usted y yo debemos de aplicar la Escritura. Hay una historia en la palabra de Dios que quiero ver con usted. El texto se lo van a poner aquí enfrente. Se encuentra en Mateo capítulo 4, verso del 1 al 11. Lo vamos a ir leyendo versículo por versículo y vamos a ir viendo lo que el Señor quiere enseñarnos. Jesús usó, hermano, las Escrituras para contraatacar en la guerra espiritual contra Satanás. Y hoy nosotros, si estamos en este lugar y queremos ser nosotros imitadores de Jesús, debemos de poner atención en lo que la palabra de Dios dice. Dice la palabra de Dios de esta manera. Si está usted, sígame con su vista. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. ¿A dónde fue llevado, hermano? Al desierto. ¿Para qué, hermanos, fue llevado ahí? Para ser tentado. Dos cosas, vamos a subrayarlas, vamos a anotarlas. Número 1 habla de desierto, y número 2 está hablando de tentación. Dice que fue llevado para ser tentado por el diablo. Y el versículo 2 dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre.
Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El verso 4, él respondió y dijo, ¿cómo dijo? Dígalo bien fuerte. Escrito está. ¿Cómo le responde Jesús al enemigo? Escrito está. Grabes esa palabra, la vamos a estar pronunciando a través de toda esta reflexión. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. ¿De dónde, hermanos? De la boca de Dios. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versos 5 y 6. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces en tu pie no tropiece en piedra. Versos 7, 8 y 9. Jesús le respondió. ¿Qué le dijo? ¿Escrito qué? Escrito está, le dice. Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y el verso 9 dice: y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Verso 10 dice: Jesús le dijo. ¿Cómo le dijo Jesús? Vete, Satanás. ¿Por qué, hermanos? Porque escrito está: al Señor tu Dios, ¿qué, hermano? Adorarás y a Él solo servirás. ¿Cuál es el modelo a seguir, hermanos? Jesús. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo le dijo al enemigo? Vete, Satanás, porque escrito está: a tu Dios, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el verso 11, hermanos, dice: y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Qué hermoso, hermanos, este texto. Pero quiero llevarlo a Lucas capítulo 4 verso 14. Se lo van a poner ahí enfrente. Esto, hermanos, es la misma historia. Nos está contando aquí, Lucas nos está contando en el verso 14 del capítulo 4 de Lucas. Mire lo que dice: y Jesús volvió ¿de dónde? ¿Dónde estaba Jesús, dijimos? En el desierto. Si lo tiene aquí enfrente, ayúdeme a leerlo. Dice: Jesús volvió ¿de dónde? Dijimos del desierto. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Dijimos, estaba orando y estaba ayunando. ¿Y estaba haciendo qué? Tentado. ¿Por quién? Por el diablo. ¿Y cómo dice el verso 14 del verso 4 de Lucas? Jesús volvió triste. ¿Eso dice? Derrotado. Dice que llegó dudando. Llegó dudando de su identidad. Pensativo, porque el diablo también conocía la palabra. Dígalo fuerte. ¿Cómo volvió Jesús, hermano? En el poder del Espíritu. Jesús regresa en el poder del Espíritu, hermanos. Y dice la palabra de Dios: y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Y el verso 15 dice: y enseñaba en las sinagogas. Y ellos, dice que era glorificado por todos. Vea lo hermoso de la palabra, hermanos. Dice que regresa en el poder del Espíritu. Usted y yo, hermanos, necesitamos el poder del Espíritu. Dice que él enseñaba en las sinagogas. Y hoy probablemente usted me pregunte: ¿y qué tiene que ver todo esto con el hábito de usar las escrituras? Nada, hermanos, pero tenía unas ganas de contárselo. No se crea, hermanos. Fíjese lo que le dice la palabra de Dios. Esta historia, hermanos, nos muestra a Jesús caminando a través de donde dijimos, hermanos, de un desierto, enfrentando a Satanás, hermanos, y venciendo la tentación. Y encontramos a Jesús, hermanos, empezando un ministerio lleno de poder y de autoridad. Tres cosas, hermanos, que quiero que hoy usted note, porque estas tres cosas usted y yo las vamos a pasar. Vamos a tener, hermanos, desiertos que tengamos que atravesar. La segunda, hermanos, tendremos que enfrentar la tentación, o tendremos que enfrentar al enemigo. Y la número 3, hermanos, tendremos o tenemos que comenzar, o los que ya comenzamos, un ministerio, hermanos, ¿cómo? Lleno de poder y autoridad. Tres cosas, hermano, que nosotros vamos a enfrentar. Tres cosas que usted y yo vamos a llevar a cabo. Pero hay tres cosas fundamentales también que el Señor Jesucristo hizo, hermanos, y realizó para salir victorioso de ese desierto. A lo mejor hoy usted está pasando por un desierto. Y si no, hermanos, pasaremos por ese desierto. Hoy probablemente usted está siendo tentado. Hoy probablemente usted, hermano, pueda tener una lucha espiritual que está enfrentando. Pero hoy, hermanos, seamos imitadores de Cristo. Tres cosas fundamentales que él hizo. Número 1, oración. Oración, hermanos. Número 2, ayuno. Y número 3, palabra, hermanos. ¿Cuáles son?
oración, ayuno y palabra. Nuestro Señor Jesucristo estuvo orando, estuvo ayunando y enfrentó al enemigo con su palabra, con la palabra. Nosotros, hermanos, para enfrentar los desiertos de la vida, porque hermano, yo quisiera decirle a usted, hermano, usted no va a pasar por ningún desierto. Yo quisiera decirle a usted, hermano, sabe, usted no va a enfrentar ningún desierto, no va a pasar nada. Pero nosotros, hermanos, tendremos tiempos donde habrá desiertos en nuestras vidas. Tiempos, hermanos, de soledad, tiempos de necesidad. Habrá tiempos, hermanos, de sequía, tiempos de dificultad. Todos nosotros pasaremos, hermanos, desiertos. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 8:2 que dice que Dios llevó al pueblo, a su pueblo, ¿a dónde? Al desierto, para ver qué había en su corazón. Como cristianos, hermano, usted y yo pasaremos desiertos. Como hombres, usted y yo enfrentaremos desiertos. Como hombre, usted y yo como cristiano enfrentaremos lucha, oposición espiritual, ataques del enemigo. Porque hermanos, nuestra lucha, dice la palabra de Dios, que no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Y dice en los lugares celestes. ¿Qué necesitamos usted y yo para salir victorioso del desierto, de la tentación y de la lucha espiritual, hermanos? Oración, ayuno y palabra. Oración, ayuno y palabra. Ya hemos hablado en alguna ocasión de la oración, de la perseverancia de la oración. Hoy quiero hablarle de la palabra. Jesús, nuestro modelo a seguir. El hábito de usar las escrituras. ¿Y qué es un hábito, hermanos? Fíjese que me fui allí a Wikipedia y me dejó bien claro qué es un hábito. Dice que un hábito es una práctica habitual de una persona. Eso es un hábito. Habitual quiere decir que se repite con frecuencia. Un hábito, hermanos, es una costumbre, se hace una rutina, se hace parte de nuestra vida diaria. El hábito, hermanos, de usar las escrituras debe de estar en cada uno de nosotros. Debe de ser un hábito en nuestras vidas. Debe de ser, hermanos, una necesidad. Debemos enfocarnos en lo que escrito está. Usted y yo tenemos la necesidad de, hermanos, de enfocarnos en lo que escrito está. Hacer un hábito de usar las escrituras debe de ser parte de nuestra vida diaria, hermanos. Quiero que note que cuando el enemigo, hermanos, viene a tentar a Jesús, el enemigo viene a tentar a Jesús, quiere sembrar en su corazón, ¿sabe qué? Duda. Quiere sembrar en su corazón, hermanos, la duda. Porque si nosotros, hermanos, vamos un capítulo atrás, en el verso 16 y 17 del capítulo 3 de Mateo, ya para terminar este capítulo, hermanos, nos muestra a Jesús siendo bautizado. Y dice, hermanos, su palabra que cuando Él sube de las aguas, dice que el cielo se abre y Él ve al Espíritu descendiendo sobre una paloma. Usted lo puede ver en su Biblia, déle una hoja hacia atrás. Y dice que ve al Espíritu Santo descender como una paloma. Y dice, hermanos, que escucha una voz del cielo. ¿Qué le dijo a esta voz? Escucha una palabra, escucha una voz. Hay una palabra para Jesús. Y le dice, este es mi Hijo amado. Y pongamos atención en esto, hermanos, porque esto nosotros debemos de llevarlo a nuestra vida. Si Jesús, hermanos, es nuestro modelo a seguir. Él recibe una palabra mucho antes de entrar a su desierto y entrar a la tentación y entrar a la lucha y a la oposición. Él recibe una palabra, hermanos, grábeselo. Quiero preguntarle yo a usted, ¿usted ha recibido una palabra de Dios? ¿Usted ha recibido, hermanos, una promesa en la palabra de Dios para su vida, para su familia? Usted ha recibido, hermanos, en la palabra de Dios un texto donde Dios le dice a usted lo valioso o lo valiosa que es usted para Dios. ¿Lo ha recibido usted alguna vez? Yo creo que sí. Jesús recibió una palabra de su Padre y le dijo, este es mi Hijo amado. Y el enemigo se presenta ante Jesús y comienza a decirle todo lo contrario de lo que el Padre le había dicho. En el verso 3 del capítulo 4 dice que viene el tentador y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Porque el trabajo, hermanos, del enemigo es hacernos dudar de lo que Dios ya nos ha dicho. Ese es el trabajo del tentador, poner a tela de juicio o tratar de poner duda en nuestros corazones, tratar de que dudes de la palabra de Dios, tratar de que dudes de lo que Dios ya ha dicho para tu vida. Ese es el trabajo del enemigo. Si usted recuerda y usted va al principio de la palabra de Dios, este mismo modo operandi del enemigo dice que se presenta con la mujer y le dice, con que Dios ha dicho. ¿Sí recuerda quién le dijo?
Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿A quién le dijo? A Eva. Con que Dios ha dicho, con que Dios dijo, nah, no moriréis, no va a pasar nada, vamos, cómetelo. Peca. Casi le faltó decirle ahí, peca. Yo le quiero preguntar, ¿pasó o no pasó algo? ¿Hubo consecuencias o no hubo consecuencias? Hubo consecuencias. Dios le había dado una indicación que no lo hiciera. Había una palabra de parte de Dios para ella. Entonces, hermanos, regresando a la historia de Jesús, dice que el enemigo le dice a Jesús: si tienes hambre, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y Jesús, hermanos, comienza a defenderse. ¿Sabe con qué? Con la palabra. El hábito de usar las escrituras era parte de la vida diaria de Jesús. Y el verso 4 dice que Jesús le respondió, le dice fuerte: escrito está. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué dijimos en el verso 17 del capítulo 3? Que dice que hubo del cielo hubo una voz, hubo una palabra. Dice que viene una voz y le dice que este es mi hijo que he amado. Le dijo la palabra, le dijo Dios: este es mi hijo amado. Y quiero pensar, hermanos, no lo dice la escritura, pero quedó subrayado, así como usted y yo subrayamos esos textos que el Señor nos da en nuestra Biblia. Quedó subrayado ahí: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pero ¿qué hace el tentador, hermanos? El tentador le dice: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Quiere hacerlo dudar de la voz, de la palabra, hermanos. Quiere hacerlo dudar de lo que Dios ya le había dicho. Quiere hacerlo dudar de la palabra que estaba ya escrita. Pero ¿qué hace Jesús, hermanos? Le dice: no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, hermanos, Satanás, Dios ya definió lo que yo soy. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo: Dios ya me ha dado una palabra. Dios no miente, Dios es fiel. Escrito está, le dice Jesús. En otras palabras, Jesús le está citando lo que el Padre había plasmado, hermanos, en la palabra. Jesús le dice: escrito está. El enemigo, dice la palabra de Dios en el verso 6, que continúa, dice: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. El enemigo con la misma palabra, hermanos, trata de confundirlo, trata de enredarlo, porque el enemigo tratará, hermanos, de tergiversar la escritura. Él tratará, hermanos, tratará de darle una interpretación errónea a la palabra de Dios, una palabra falsa. Pero dice que Jesús, una vez más, en el verso 7 le dice: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Mire aquí, hermanos, aquí hay algo hermoso que quiero comentarle. Jesús siempre, hermanos, quería enseñarnos algo a través de su palabra. Siempre nos enseña algo a través de su palabra. ¿Cuántos sabemos, hermanos, que Jesús es Dios? Jesús es Dios. Jesús era Dios hecho hombre. Hay religiones que niegan esto. Dicen: él era un hombre sabio, él era un profeta. Hay hombres que niegan todo esto, hermanos. Pero veamos lo que escrito está. Dice la palabra de Dios en Juan 1:1 que en el principio era el verbo. ¿Y el verbo qué, hermanos? Era Dios. Y el verbo era con Dios. Y dice el verso 3, dice que todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el verso 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gloria y de verdad. Entonces, hermanos, si Jesucristo es Dios, todo lo que él hubiera dicho era palabra ¿de qué? De Dios. Entonces, si Jesucristo, hermanos, es Dios, todo lo que él hubiera dicho era palabra de Dios. Sin embargo, hermanos, él decide referirse a la palabra, a lo que está escrito. ¿Sabe por qué, hermanos? Para darnos ejemplo. Dice su palabra: porque ejemplo los he dado, para que como yo he hecho, vosotros ¿qué? Hagáis. Él se refiere a la palabra, hermanos, para darnos ejemplo. Así como yo he pasado por los desiertos, así también tú lo hagas. Ejemplo te he dado. Así como yo he vencido al enemigo, así también tú lo venzas, porque ejemplo te he dado. Así como yo respondí al enemigo, así tú también tienes que responder, porque ejemplo te he dado.
Así como yo comencé un ministerio lleno de poder y de autoridad, así usted también tiene que hacerlo, porque ejemplo Él nos ha dado. Así como yo confié en la palabra que el Padre me dio, usted y yo debemos de confiar en la palabra que Dios nos ha dado, hermanos, porque ejemplo Él nos ha dado. El ejemplo, hermanos, que Dios nos ha dado. Si usted, hermanos, quiero ponerle este ejemplo bien rápido porque el tiempo se me va. Si usted va a una empresa de esas de cable, que conectan cable de internet, que ponen telefonía, no sé hasta el día de hoy si siguen poniendo telefonía, cable. Si usted va a una oficina, hermanos, y entra por la puerta de aquella oficina y le dice: oye, vengo para que me instalen internet en mi casa. Quiero que me pongan ahí el cable del internet, el cable en la televisión, no sé. Pero sabes, no tengo tiempo, llevo mucha prisa, no quiero hacer ningún papeleo, no me hagas contrato. Tú ve, instálalo y yo cada mes voy a estar aquí, voy a venir y te voy a pagar. ¿Se lo instalan? No quiero papeleo, llevo prisa, pero yo soy un hombre de palabra. Yo aquí voy a estar cada mes y te voy a pagar. No funciona así, hermanos. En esta tierra, hermanos, lo que vale es lo que está escrito y firmado. Quiero ponerle otro ejemplo. Imagínese usted que usted llega con un juez y le dice: señor juez, mi tío Rico Mapato se murió, pero él en vida, fíjese que me dijo que me iba a dejar la casa, me iba a dejar el carro, me iba a dejar los terrenos, me iba a dejar la empresa. ¿Usted cree que esto tiene alguna validez? Quizás, hermano, probablemente su tío Mapato se lo haya dicho, pero sabe, esto, hermanos, no tiene ninguna validez. ¿Y sabe por qué? Para que esto, hermano, tenga validez, debe de haber un ¿qué, hermanos? Un papel, un testamento, hermanos. Tiene que haber un testamento donde diga que usted es acreedor a todo lo que su tío Mapato le está dejando. ¿Pero qué es un testamento? Mire, se lo van a poner aquí enfrente. ¿Qué es un testamento? Ayúdeme a leerlo, hermano, bien fuerte. ¿Qué es un testamento? Ahí el primer cuadro del centro. ¿Lo alcanza a ver? Ya lo hicieron más grande mis hermanos. ¿Qué es un testamento? Bien fuerte, los escucho. Un testamento, hermanos, fíjese lo que es un testamento. Es un documento legal que expresa la voluntad del legítimo propietario o testador para que una persona determinada adquiera el derecho a su propiedad. ¿Sabe usted que Dios nos dejó a nosotros un testamento? ¿Sabe usted que Dios a nosotros nos dejó 2 testamentos? ¿El antiguo qué? Testamento. ¿Y el nuevo qué? Testamento. La pregunta, hermanos, sería: ¿cuántos conocen el testamento? ¿Usted conoce el testamento? Más sencillo, mire el otro cuadro que tengo ahí al lado. Dice que un testamento es documento legal a través del cual una persona entrega sus bienes. Más sencillo. Hermano, esto es lo que nos dejó el Señor Jesús, el Señor, en un documento legal. Para que usted y yo, hermanos, para que usted y yo podamos tener derecho a la propiedad del Padre, a los beneficios, hermanos, del Padre, a las bendiciones del Padre. Si usted, hermano, no conoce el testamento, ¿cómo va a reclamar, hermano, lo que por derecho le corresponde? Si usted no conoce el testamento, ¿cómo va a reclamar usted, hermano, lo que por derecho es suyo? Usted debe de conocer los 2 testamentos. Muchas veces, hermanos, no conocemos lo que dice el testamento. Muchas veces nosotros no conocemos lo que en el testamento está escrito. Perdemos, hermanos, nosotros como herederos, si no sabe lo que está escrito en el testamento. ¿Por qué cree usted que un abogado cobra tan caro en algún caso legal, en un caso civil, en un caso penal? Porque él conoce lo que usted no conoce, porque él sabe lo que usted no sabe. Él sabe de leyes, él conoce los derechos, él conoce el código. Y Jesucristo, hermanos, Jesucristo a través de la palabra, hermanos,
Dice el Señor, escrito está. Él conocía el testamento. ¿Usted cree que él conocía el testamento? Claro que lo conocía. ¿A dónde fue Jesús a reclamar sus derechos? Al testamento, hermanos. ¿Cómo pasa uno el desierto en victoria? Conociendo lo que escrito está. ¿Cómo pasa usted su desierto, hermanos? Conociendo el testamento. ¿Cómo pasa, hermanos, usted la tentación? ¿Cómo vence al enemigo? Conociendo lo que escrito está. Conociendo el testamento. ¿Cómo llega usted a tener un ministerio lleno de poder y de autoridad, hermanos? Cuando conoces ¿qué? Lo que escrito está. Cuando conoces el testamento. La invitación, hermanos, hoy en esta noche es tome el hábito de usar las escrituras. Haga un hábito, hermanos, de leer la palabra de Dios. Todo lo que le he dicho, hermanos, es para decirle esto. Haga un hábito de usar las escrituras. No podemos, hermanos, quedarnos solo con lo que vemos los domingos aquí. Necesita, hermanos, hacerlo parte de su vida diaria. Una práctica habitual de su vida diaria. Porque llegarán momentos, hermanos, de desierto, momentos difíciles, momentos de guerra espiritual, tentaciones, momentos de soledad. Y si usted no conoce el testamento, hermanos, seremos derrotados. Seremos la burla del enemigo. Si usted no conoce lo que está escrito, hermanos, nosotros perderemos fácilmente y seremos derrotados. En medio de su desierto, hermanos, usted levántese y diga, escrito está. Puede decir, hermanos, probablemente sabes, en mi casa estoy pasando necesidad, en mi casa estoy pasando una situación difícil, pero sabes, yo, escrito está. Dice su palabra, mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Está escrito o no está escrito? Escrito está. Estoy pasando por alguna dificultad, pero sabes, escrito está, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Escrito está. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, porque escrito, hermano, está. Dios, hermanos, está con nosotros y dice su palabra, escrito está. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque escrito está. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque escrito está. Porque escrito está. Dios quiere, hermanos, y desea que yo sea prosperado en todas las cosas, porque escrito está. Si Jesús, hermanos, siendo Dios, decidió, hermanos, pegarse a lo que está escrito, dígame usted, ¿cuánto más nosotros? Si Jesús, siendo Dios mismo, hermanos, decidió apegarse a lo que estaba escrito, ¿cuánto más nosotros, hermanos, deberíamos de apegarnos a esto que está escrito? Jesús siempre se fundamentó, hermanos, su vida estaba fundamentada en la escritura. Mire lo que dice Mateo 21:12. Se lo van a poner aquí enfrente. Bien fuerte, ayúdame a leerlo. ¿Qué dice Mateo? O abra la palabra de Dios. ¿Qué dice Mateo 21:12 y 13, hermanos? Escrito, ¿qué, hermanos? Está. Escrito está, mi casa será llamada casa de oración. Mas ustedes, dice la palabra de Dios, la han hecho cueva de ladrones. Jesús tenía un celo, hermanos, por la palabra de Dios, por su casa. Quería hacer respetar lo que escrito está. Dice la palabra de Dios, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Mire, la gente también se acercaba al Señor Jesús a consultarle, hermanos. Mire lo que dice Lucas capítulo 10, verso 25. Ayúdame a leerlo fuerte y 26. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y aquí un intérprete de la ley. Gracias. Hasta ahí, hermanos. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué está escrito? ¿A dónde mandaba Jesús, hermanos, a la gente? ¿Dónde lo mandaba? A lo que estaba escrito.
¿Cómo lees?, le pregunta el Señor Jesús. ¿Cómo estás leyendo? ¿Qué está escrito para tu situación? ¿Qué está escrito para ti? ¿Qué está escrito para lo que estás pasando? ¿Cómo lees? ¿Cómo estás leyendo? Es que, Señor, mira cómo sufro. Señor, mira lo que me está pasando. Señor, mira cómo estoy sufriendo. ¿Qué está escrito? ¿Cómo estamos leyendo, hermanos, la palabra? ¿Qué voz está escuchando usted? ¿A qué le estamos creyendo? ¿A las noticias? ¿A la bolsa de valores? Estamos creyéndole, no sé, al horóscopo. Estamos creyendo ahora, muchos le creen hasta lo que dice la señorita Laura. Hermano, ¿qué estamos creyendo? Debemos de tener cuidado, hermanos. ¿Qué voz estamos escuchando? El Señor Jesús le dice, ¿qué lees? ¿Cómo estás leyendo? ¿Cómo estás leyendo para tu situación, lo que estás pasando? Y el verso 28 del mismo capítulo dice que el Señor Jesús le dijo a aquel hombre: haz esto y vivirás. El verso 28 le dijo el Señor Jesús a este hombre: haz esto. ¿Qué es lo que vas a hacer? Lo que está escrito. Haz lo que está escrito. ¿Y qué, hermanos? Vivirás. No hay más, hermanos, voces que tengamos que escuchar. El Señor Jesús le dice: haz lo que está escrito, punto, y vivirás. Lucas 22:37, hermanos, se lo voy a leer yo. Dice la palabra de Dios: porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está, ¿qué?, escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Hermano, lo que está escrito aquí, lo que está escrito en su Biblia, tiene cumplimiento. ¿Usted lo cree, hermanos? Lo que está escrito en la palabra de Dios tiene cumplimiento. Si su palabra dice que por sus llagas nosotros somos sanados, ¿se cumple o no se cumple? Se cumple, porque dice que tiene cumplimiento. Aquí dice que sus planes, hermanos, son de bien para mí y no de mal. ¿Se cumple o no se cumple? Se cumple porque está escrito. Aquí dice, hermanos, que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Se cumple o no se cumple? Se cumple porque está escrito, hermanos. Aquí dice la palabra de Dios que cuando pases por las aguas, Él estará con nosotros. Está escrito. ¿Se cumple o no se cumple? Amén. Aunque pases por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá de ti. Se cumple, hermanos, porque escrito está. Está escrito. Jesús le decía a sus discípulos, y hoy, hermanos, nos lo está diciendo a ti y me lo está diciendo a mí. Mire lo que dice la palabra de Dios en Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, escuche bien, ni una jota, ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo, ¿hasta que qué? Hasta que todo, hermanos, se haya ¿qué? Cumplido. Ni una jota, hermanos, ni una tilde, dice la palabra de Dios, pasará hasta que todo se haya cumplido de lo que el Señor te ha dicho. ¿Qué te ha dicho el Señor? ¿Cuál ha sido la palabra que Dios te ha dicho, hermanos? Escrito está. Todo se va a cumplir. Por eso, hermanos, es de suma importancia que usted y yo, hermanos, conozcamos el testamento. Conozcamos lo que está escrito. Que sea un hábito el de usar las escrituras. Se vuelve en nosotros un hábito como el del Señor Jesús. Que nosotros, hermanos, podamos y volvamos al hábito de nuestra vida diaria de tener el usar la palabra de Dios. Hay 4, hermanos, enemigos que le van a poner aquí enfrente. Ayúdeme a leerlos. 4 enemigos que nos obstruyen, nos interrumpen para usar las escrituras. ¿Cuál es el primero que tiene aquí enfrente? Dígalo bien fuerte. La ignorancia. ¿Qué dice? No sé nada de la Biblia. No conozco nada. Un impedimento para que podamos usar las escrituras. La ignorancia. ¿Qué dice Oseas capítulo 4 verso 6? ¿Mi pueblo qué? Dice que mi pueblo fue destruido. ¿Por qué, hermanos? Porque le faltó conocimiento. Nosotros, hermanos,
Debemos de quitar toda ignorancia de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra mente. Número 2, ¿qué dice? Las ocupaciones, hermano. No tengo tiempo para leer la Biblia. No tengo tiempo para estudiar la Biblia. Fíjese lo que dice el Salmo 1. Se lo voy a leer yo porque no los tengo aquí. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su ¿qué? Su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y a consecuencia de esto, hermanos, dice la palabra de Dios que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué, hermanos? Prosperará, hermanos. No podemos estar tan ocupados para no escudriñar la palabra de Dios. ¿Qué dice el 3, hermanos? ¿Falta de qué? Falta de práctica. Por ahora, ¿sabes? No asisto a la iglesia. Por ahora, ¿sabes? Tampoco estoy en un estudio bíblico, porque ya dijimos que estábamos muy ocupados. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día, ¿qué, hermanos? Se acerca. Efesios dice: aprovechando bien el ¿qué? El tiempo, hermanos, porque los días son malos, hermano. Los días son malos. El 4, ¿qué dice, hermanos? Indiferencia. ¿Qué dice aquí? ¿Qué me puede enseñar un libro tan qué? Tan anticuado acerca de mi vida en pleno siglo XXI. ¿Qué me puede enseñar la Biblia? ¿Qué me va a enseñar a mí? ¿Qué me puede enseñar a mí este libro? Su palabra dice, hermanos, que con tristeza, dice Romanos 3:11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice que la indiferencia, dice, ¿qué me puede enseñar esto a mí? El salmista exclama y dice: pero mi pueblo no oyó mi voz, no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón y caminaron en sus propios consejos. ¿Sabe por qué? Por indiferentes. No sea indiferente a la palabra de Dios. Mire lo que dice Romanos 14:11. Ayúdame a leerlo, lo tiene aquí enfrente, mis hermanos se lo van a poner. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos, en Romanos 14:11? ¿Me ayuda a leerlo? Porque escrito, ¿qué, hermano? Está, hermanos, que ante mí se doblará toda rodilla. Hermanos, con gozo quiero decirle, si usted está pasando por alguna dificultad, si usted lleva tiempo orando por su papá, si usted lleva orando tiempo por su mamá, por su hermano, por su esposa, por su esposo, la palabra de Dios dice: escrito está, ante mí se doblará toda rodilla. Un día usted los verá aquí en la casa de Dios. Continuemos orando por ellos, porque escrito, ¿qué, hermanos? Está, ante mí se doblará toda rodilla. ¿Qué dice 1 Corintios 2:9? Antes bien, ¿qué dice? Como está escrito. Cosas que ojo no vio, hermanos, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que, ¿qué, hermanos? Dios ha preparado. ¿Para quién? Para mí. ¿Usted le ama a Dios? Para usted, para los que le aman. Y dice que, ¿qué, hermanos? Escrito está. Está escrito. ¿Y qué dijimos? Que si estaba escrito, ¿qué? Se cumplirá. Se va a cumplir. Primera de Pedro, hermanos, 1:16. ¿Qué dice? Ejemplo les he dado, dice el Señor Jesús. Escrito está: ser santos, porque yo soy santo. Seamos santos como Él ha sido santo, hermanos. Hoy, hermanos, usted puede formar el hábito de usar las escrituras, y le van a poner 10 hábitos aquí, y los vamos a leer bien rápido porque el tiempo se nos va. Número 1, hermanos, dice la palabra de Dios: lee la Biblia cada día y tenga un plan específico de lectura. Número 1, lea la Biblia cada día y tenga un plan específico de lectura. Número 2, tome la decisión
Tome la decisión de leer toda la Biblia todos los años. Ya la leí una vez, otra vez. Ya la leí una vez, otra vez. Tome la decisión de leer la Biblia todos los días, todos los años. Número 3, ¿qué dice, hermanos? Participe, hermanos, en un estudio bíblico. Abra su casa para un estudio bíblico. Por lo menos una vez a la semana, abra su hogar para que allí podamos o pueda usted escudriñar las escrituras. Número 4, ¿qué dice? Use la Biblia. Use la Biblia para terminar si algo, hermanos, es doctrinalmente correcto. Use la Biblia, dice, para ver versículo, el tema, lo que se está tratando. Número 5 dice, use los principios de la Biblia para comprender asuntos morales. Número 6 dice, use la escritura para consolarse cuando sufre una pena o una pérdida. Número 7, use las escrituras para juzgar una experiencia. No use la experiencia para juzgar la escritura. Número 8, siempre tenga la Biblia con usted en su automóvil, en su hogar, en su oficina, en su trabajo, y aunque no está ahí, hermanos, en su celular. Siempre tenga, hermanos, la palabra de Dios cerca para que usted pueda, hermanos, correr a la palabra. Número 9 dice, memorice las escrituras. Y número 10, ¿qué dice, hermanos? Aplique todo esto. Aplique todo lo de las escrituras a su vida, hermanos. Aplíquelo, hermanos, a su vida. Cuando usted, hermanos, lee las oraciones de aquellos grandes hombres en la palabra de Dios, de aquellos grandes hombres como Nehemías, de aquellos grandes hombres como Daniel, de aquellos grandes hombres como Moisés, hombres que oraban, hermanos, con el corazón. ¿Y sabe lo que decían? Señor, acuérdate que tú dijiste. Cuando aquellos hombres, hermanos, oraban y levantaban su oración, le decían, Señor, acuérdate que tú hablaste a nuestros antepasados. Cuando aquellos hombres oraban, le decían, Señor, tú prometiste a nuestro padre Abraham, tú diste una palabra. Cuando estos hombres, hermanos, oraban, le decía, Señor, tú hablaste por medio de tus santos profetas y tú dijiste, escrito está. Ellos se dirigían, hermanos, al testamento. Ellos estaban reclamando su derecho. Ellos se mantenían firmes sin fluctuar, porque sabían, hermanos, que fiel es el que lo prometió. Manténgase fiel, hermanos. Manténgase sin fluctuar, porque fiel es el que prometió en su palabra. Estos hombres, hermanos, podían mantenerse firmes porque sabían que Dios lo había dicho, y si Dios lo había dicho, Dios lo iba a cumplir. Josué 1:8, mire lo que dice la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y para que hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, hermanos, no dice una cosa sí o una cosa no, todo te saldrá bien. Nunca se aparte, hermanos, de ti, de tu boca este libro. Háblala, medítala de día y de noche, dice su palabra. Ponla en tu mente, llena tu mente de su palabra. Dice para que hagas y guardes. Acción, hermanos, acciones. ¿Qué voy a obedecer? ¿Qué voy a llevar a la práctica diaria? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Sabe qué? Lo que escrito está. Porque, hermanos, dice su palabra que allí está la bendición y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. El hábito, hermanos, de usar las escrituras le dará a usted, hermanos, acceso al derecho, a la propiedad de su Padre. El hábito de usar las escrituras, hermanos, le dará a usted el derecho y la propiedad y la oportunidad de presentarse delante de su Padre. Saldrá usted victorioso, hermanos, de su desierto.
vencerá la tentación, vencerá la lucha espiritual, tendrás victoria. Hermanos, conozca lo que está en el testamento. Conozca lo que el dueño del oro y de la plata ha entregado, hermanos, a usted por medio de este testamento. Aquel que dijo: mío es el mundo y su plenitud, la tierra y los que en él habitan. Conozca, hermanos, lo que dice el testamento. Conózcalo. Conozca, hermanos, lo que hoy el Señor le está diciendo, y póngase de pie con autoridad y poder y dígale al enemigo: escrito está, en medio de mi situación difícil, dice su palabra, mi Dios pues suplirá todo lo que me falta, conforme a las riquezas de su gloria en Cristo Jesús, porque escrito está. Reclame por derecho, hermano, lo que es suyo. Su palabra dice: sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, porque escrito está. Aún esté en el momento más difícil de su vida, dice su palabra: sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, porque escrito está. Reclame lo que por derecho le corresponde. Estando persuadido de esto, dice que el que comenzó en mí la buena obra la perfeccionará, porque escrito está. Tú eres mi Dios, quien me sostiene de mi mano derecha y me dice: yo te ayudo, no temas, escrito está. Hoy, hermanos, tome la palabra, el testamento. Dice su palabra: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él hará, porque escrito está. Su palabra dice, hermanos: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias, porque escrito está. Hermano, quiere venir al altar, traiga su Biblia, traiga su pasaje que el Señor le haya dicho. Si Dios es por nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros? Porque escrito está. ¿Qué le parece si venimos aquí a la presencia de Dios? Dice su palabra: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, porque escrito está. Vengas, hermanos, a la presencia de Dios. Antes que en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque escrito, hermanos, está. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque escrito está. Señor, hoy en esta hora, hoy, maravilloso Dios, Señor, estamos delante de tu divina presencia, Señor, y sabemos que aquel que lo prometió es fiel. Aquel que habló no mentirá, sino que cumplirá toda su palabra en nosotros. Señor, tú has dado palabra a este lugar, a esta iglesia, Señor. Tú has hablado, maravilloso Dios, a través de tu siervo, que tú harías, maravilloso Dios, que tú, Señor, estás obrando. Hoy probablemente no lo podemos ver, Señor, pero hay una palabra, Señor eterno. Hoy la duda, Señor, no tiene, Señor, cavidad en nuestra mente. Hoy tu palabra dice: escrito está. Y si tú, Señor, lo has prometido, si tú, Señor, lo has dicho, Señor, se cumplirá, porque tu palabra, Señor eterno, es fiel y verdadera. Hoy, bendito Dios, yo sé que tú, Señor, te mueves a través de tu palabra. Tú sigues obrando, sigues hablando a la iglesia. Tu palabra es fiel, Señor. Tu palabra, maravilloso Dios, no miente. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra, Señor, no pasará. Hoy, bendito Dios, hoy, Señor, hacemos nuestra la palabra que tú nos has dado, Señor. Tú, maravilloso Dios, has dado promesas. Tú has dado, Señor eterno, tu palabra que es fiel y verdadera. Tu palabra que no miente. Tu palabra que es poderosa, Señor. Tu palabra, Señor, maravilloso, que hasta el día de hoy se sigue cumpliendo al pie de la letra. Ni una jota ni una tilde pasará hasta que todo esto se haya cumplido. Oh, bendito Dios, hoy en esta noche, Señor, cada uno de los que estamos aquí, Señor, tomamos el testamento. Hoy hacemos un compromiso contigo de leerlo, de escudriñarlo, Señor, de llevarlo a la práctica. Señor, tú nos has dado, Señor, maravilloso testimonio para que lo que tú hiciste hoy nosotros lo podamos llevar a cabo. Hoy, en medio de nuestro desierto, en medio de la lucha espiritual que se haya levantado en nuestro hogar, Señor, podemos declarar: escrito está. Aquel que está con nosotros es mayor que lo que se levanta en contra de nosotros.
Oh, maravilloso Dios, hoy en esta hora yo sé, Señor, que tú estás obrando. Obra, Señor, a través de tu palabra. Tu palabra es fiel y verdadera. Tu palabra, Señor, maravilloso, hasta el día de hoy se sigue cumpliendo. A la voz de tu palabra fueron hechos los cielos. A la voz de tu palabra fueron separados la luz de las tinieblas. A la voz de tu palabra, Señor, fue creado todo lo que no era y ahora es, Señor. Oh, maravilloso Dios, hoy en esta hora, Señor, que